Por ejemplo, o sea, si no estás sanando como la parte de sentirte abandonado, Ajá. ¿no? O sea, pues sí, hacemos muchísimas cosas por el miedo a que las personas no se vayan. Uy. Muchísimas cosas por el miedo a no sentirnos solos. No, y también ya está el no otro lado, sentirnos abandonados. También está hago muchísimas cosas para que la gente se vaya porque me da miedo tener a alguien. También. Me da miedo son las dos comprometerme. partes, Ajá. ¿estás de acuerdo? Entonces empecé a sabotear todas mis relaciones porque no quiero que en realidad esté nadie. Sí. Me da miedo. Ajá. Entonces creo que de todos los excesos sabemos que cuando te pasas tantito de la rayita y es cuando está todo. Pues sí. Entonces, en mi experiencia, te digo, yo hice esta actividad de la muerte, me visualicé en mi cama y dije, ya, hasta aquí de verdad me rindo totalmente, bye, y me visualicé en mi cama como si literalmente estuviera muerta y empecé a ver a toda la gente alrededor y demás, y no, o sea, el sentirlo... Ya está, ahora sí. El sentirlo es como... Es bien fuerte porque nos dan, o sea, las personas a las que se las he dicho es como muchísima resistencia, No, claro. porque es como de yo no voy a hacer eso, yo no me voy a imaginar a mí muerta o a alguien muriéndose, claro. Pero la parte sanadora, o sea, una vez que lo vives, claro que yo lloré, o sea, hay unas cosas que me impresionaron, como que había mucha gente en paz, por ejemplo, ¿no? Pero había otros escenarios en donde claro que me hacían llorar y eso a mí era como, aquí hay un lazo entre esa persona y yo que no nos soltamos y que tenemos mucho miedo a tanto que yo me muera como que él se muera ambas partes, como lo dice Andrea, por ejemplo, ¿sabes? Es que la muerte sí es un temor muy básico. Incluso a mí me ha pasado, soy maestra de yoga, al final de las clases, para quien no le ha tocado practicar, hay un momento que se llama Shavasana, que es una postura, la postura del muerto, se le llama tal cual. Y es quedarte acostado. Tal cual. Okay. Y sin mover, no es ese muerto. Hacer la del tiesón. No sé qué yoga hiciste tú, pero... Ese es otro yoga. Ese yo no te digo. Tantra soltador. Ese es otro pero, yoga. No, bueno, en esta postura de Shavasana, pues te tienes que quedar quieto, ¿no? Y es alrededor como de 5 minutos, de 5 a 7 minutos, la verdad. Y a mí como maestra me toca ver, y como practicante también, a mí me costó mucho trabajo al principio llevarla a cabo. Porque como que tenemos miedo al no movimiento, al quedarte quieto. Es como, no, ya me quiero mover. Y veo a los alumnos y la verdad es bien así impactante cómo batallan tanto para quedarse quietos, sin abrir los ojos. Es como, no quiero estar en mi oscuridad, no quiero estar quieto. Es resistencia, es una resistencia. Claro. Pero porque está ese miedo. Y siempre se paran y ya acabé la clase. Y pues de hecho es una de las posturas más importantes por eso. Para enseñarte esa posibilidad de que... ¿Ya le hiciste la postura, Jaime? No, pero fíjate, esa postura yo creo que alguna vez la llegué a hacer, que yo me acuerde, la postura del muerto. Pero más que nada, ya volviendo un poquito al tema, ¿no? Yo creo que todos tenemos un miedo que nos ata, ¿no? Digo, podemos tener muchos miedos, el miedo a la oscuridad, el coco, la sábana protectora y la chingada. Pero lo que voy, todos tenemos un miedo. O sea, así como el básico, el ¿no? miedo que no nos deja... Por ejemplo... mero. El de presentar. Por ejemplo, es que el miedo a presentarse, o al estar en un público genera uno de los mayores miedos porque creen que va a pasar lo peor del mundo, que es que se burlen públicamente de ti, que te hagan un escenario increíblemente... Y no va a pasar, o sea, nunca va a pasar esa cuestión. O sea, son cosas que uno se crea en la cabeza, es como, ¿sabes qué? Va a pasar lo peor y tú te echas a volar la imaginación. Pero a lo que voy, cada quien tiene un miedo que te dice, te inmoviliza las piernas, te inmoviliza el actuar, el hablar. Ya sea el miedo a hablar con alguien, ya sea el miedo de estar con alguien, ya sea el miedo a concluir un proyecto, a dar un paso importante en tu vida, cual sea. Tienes un pavor, ya sea... porque tú te lo generaste, por experiencias pasadas, por fracasos también pasados, porque igual una vez me caí y no me vuelvo a subir de la bicicleta, o sea, me caí, ya jamás me vuelvo a subir, y hay gente que se cae y se vuelve a subir y se vuelve a aventar a donde mismo para poderlo, Y ya su experiencia cambia. Sí, no, ya dices, ¿ves? Puedo. Entonces, yo creo que ese miedo, aniquilador, paralizador, ¿cómo poderlo llevar a cabo? Porque siento que es casi como si fuera una drogadicción. Se hace parte de ti, lo llevas, es una relación que tienes con él, te despiertas con él, sueñas con él, duermes con él, o sea, lo desarrollas, ¿no? Sí, chingón. sí, ya es parte de ti. Más, yo no sé hasta qué punto
Él piensa por ti. O sea, yo no sé hasta qué punto se adueña de ti tanto. Estás acostumbrado, Que, ¿no? que ya te lleva por otros caminos. Entonces, Cristi y Nora, ¿qué puedo hacer yo para que mi miedo único y paralizador, o el que de alguna persona, A ver, sí. ¿Algún ejemplo? algún ejemplo que alguno quiera decir? De algún claro que sí. miedo. Digo, aquí tengo un chat privado donde dicen Voy a decir los miedos. el miedo, por ejemplo, el ¿Cuál miedo sería su miedo, sí, como paralizador? ¿Cuál es el mayor miedo, un miedo paralizador? Por ejemplo, a mí me llegó a paralizar en cierto momento. De chico yo tocaba el piano, y tenía conciertos, hacía conciertos de piano. Uh-huh. Y un momento antes de yo entrar, me paralizaba y no, yo ya quería llorar, quería largarme, yo no sabía por qué estaba ahí, más ni me gusta el piano, la chingada. Sí, todos Entonces, esos pensamientos. pero en el momento que me sentaba Uy, sí. y veía el piano, la luz, todos callados, uno que otro niño llorando y tosiendo, porque en ese momento escuchas todo, Uh-huh. y empezaba a tocar, no, Sientes como el Vámonos. alma, sí. y yo creo que es así como el ahora cornudo Will Smith dice, que hace falta nada más dar el brinco, dar ese brinco y dar ese salto de fe, y Ingesu, que dé lo que dé, y adelante, ¿no? Por ejemplo, algún miedo que ustedes hayan tenido y que lo hayan podido vencer o estén en proceso de... No, sí, claro. Por ejemplo, yo tengo cierta como miedo, ansiedad, toda esta parte a estar encerrada. Entonces, para mí ha sido un proceso muy complicado porque... Ciérrale, ¿no, Javier? No, él sabe que me da miedo cuando estoy muy encerrada, digamos, en lugares muy como pequeños. Ok. Y pues sí he tratado de trabajarlo, la verdad es algo que sí me ha costado trabajo. Y yo me di cuenta de la magnitud de mi miedo cuando pues en este camino de las terapias alternativas fue un temazcal. La experiencia más impresionante los primeros 5 minutos en el temazcal. O sea, yo creo que todos me recuerdan los que fueron conmigo ese día porque yo de verdad grité y todo, o sea, yo no soporté el hecho de estar, no sé si conocen los temazcales, son una... No, pues sí, eso Es es un encierro, iglú. Es un encierro. iglú muy pequeño, o sea, muy, muy pequeño. Estás así con la gente pegadita. Está con Eso es o quitar sea, miedo. está Con las completamente hermanas, oscuro. con las hermanas ancianas, Hay de todo. y te echaron la medicina. Todo, mira, todo me hicieron, pero yo quería gritar. Pero aparte ¿Y son sabes? horas, ¿no? Sí, no, bueno, una hora. Ay, ¿Cuántas no. puertas? Hice ¿Hiciste las cuatro? ¿No hiciste la 4, quinta, la del No, Guerrero? nada más hasta 4. No, falta la del Porque yo fui, Guerrero. eran 4. Ok, está bien. Pero no, fíjate que hasta eso, la verdad fue muy difícil, pero a mí me ayudó mucho, en ese momento me cayó muy mal el guía, pero no me dejó salir. Entonces para mí fue como... ¿No te dejó salir? No me dejó salir. Yo grité y me iba a la mini puertecita que tienen, que es una cosa de ese tamaño. O sea, pero si no te ¿No te dejan quieres salir salir? o fue un caso como... No, dijeron, no, espérate, y me agarraron de que aguántate, y yo, no, así con el estrés, ¿no? Ay, no. O Ya. sea, te obligaron. Pues me dijo, espérate que tienes la primera puerta, porque yo me quería salir a los 5 o sea, minutos. ni a la primera no, puerta. a los Ay, primeros no. minutos ya no aguantaba. Me dijo, a la primera puerta si quieres te sales. Y pues te tienes que salir en la primera puerta de que te abren, bueno, no te tienes que salir, te abren 2 segundos. ¿Y cuánto es la primera puerta? 15 No, minutos. bueno, es que es por tiempos, puertas Ajá. es pasado, presente, futuro, ancestros, no, es en serio. Ay, sí. No, no, ¿en serio? por favor, Ajá. no te burles de Es nuestras una tradiciones experiencia mexicanas, por importante. favor. Es algo muy importante. Ya, para perdón, nosotros el sí, temazcal. perdón. No, Es pero que la yo no- verdad, yo no a lo mí sí me conozco. ayudó mucho. Y miren, fíjense, aquí nos están comentando Fer nos dice, Fer López nos dice, hay prácticas para perder el miedo en muchos aspectos de la vida. Uno de mis favoritos es el Oponopono. Uy, es muy bueno, sí. Yo pensé sí. que estabas mamando por la de cuervos. Yo creo que Sí, el más es una es el miedo al que dirán. Dice Michael, yo vi muchos miedos en caras diferentes antes de subir al escenario. Sí, pues sí. ¿En Y caras? dice, ¿cómo que en Sí, caras, tienes Michael? razón. Ah, ok, que también es necesario para hacer las cosas lo mejor posible. Otra cosa. Ajá. El miedo como motivador. Es que realmente ese es el punto. Todas las emociones, como te decía, son neutras, no son ni positivas ni negativas, son emociones. Y el punto es que de qué manera decides tú adoptar la emoción. El miedo como tal es una respuesta biológica de tu cuerpo a un peligro para cuidarte. Si tú decides aprovechar esa experiencia, esa emoción para algo positivo, estás del otro lado. El problema es cuando pues estás en este proceso aprendiendo a adaptarla. Pero realmente, si, por ejemplo, en mi caso, lo que me mantuvo, yo ya después de eso del temazcal, fui a otra experiencia donde también me
pegó que fui a una clase de yoga Bikram, a quienes hayan ido. Ay, es una sí. yoga especial, amigo. Sí, es Como a especial. 40 grados, Es a ¿no? 40 grados. Mira, a mí el calor no me importa. Ay, Yo no. soy de Torreón, pero allá están a 40 en la temperatura ¿Ah, sí? normal. Pero me tenían encerrada y ahí me dijeron, no te puedes salir hasta que acaban los 90 minutos. Te lo juro que ese yoga, la verdad, a mí personalmente no me gusta, pero la única razón por la que me quedé era quiero decir que aguanté los 90 minutos encerrada aquí. O sea, era como esa idea de, me voy a quedar porque, ¿cómo no voy a poder? O sea, ya identifiqué este miedo. ¿Quieres buscar la manera de superarlo? Ahora, por ejemplo, yo el miedo a estar encerrado, bueno, yo a estar encerrado no, pero ya cuando hay apretadito, Así, a mí sí, es que eso es lo que... yo no soporto eso y la Ajá. verdad me vale madre, voy a seguir teniendo ese miedo, no pienso trabajarlo, no hay tengo cosas que por no qué puedo lograr. trabajarlo, o sea, es así como, ¿para qué tengo Es que trabajar? válido. O sea, en pocos lados voy a estar así, ya que llegue pues igual respiro. O No, sea, te entiendo ahí dejo perfecto. ese miedo. De hecho, es muy fuerte, es muy poderoso ese Pero miedo. ese Me miedo tocó te- en unas pirámides, así que me quedé encerrada y dije, Ay, no. puta madre, ¿es para adentro? O No. así, y dije, y luego es tan fuerte el miedo que es como cuando estás en un chapoteadero y el agua te llega a las rodillas, pero Sí, te claro. sientes que te ahogas. Ah, pues haz de cuenta. Y así Yo de, también lo tengo. güey, o sea, hazte nomás Sí, para atrás y estoy se acaba el miedo. segura. O sea, y así, pero bueno, ese miedo lo dejamos a un lado. Yo hablo de un miedo o de cosas que te impidan ser una mejor persona o lograr cosas o que te tengan atado y estás en un mundo, por así decirlo, o mediocremente o teniendo capacidades, Cómodo. ándale, cómodo, en una zona de confort y el paro más Sí. pendejo es que no estoy listo. No, muchísimo. Es que necesito, No es mi momento. no es mi momento, necesito prepararme, es que... Está lloviendo, es que eso. ándale, o sea, Sí. cualquier cosa, no, es el momento, cuando sientas ese miedo que te impide hacer algo que ya habías dicho que lo ibas a hacer, ahí es donde dices, aquí me aviento. Ya sea decirle, por ejemplo, hay mucha gente que no le ha dicho a sus papás lo que sienten en cuanto a cariño, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Un hasta aquí. O a los hijos, o sea, son cosas que te tienen a veces privado pareja. o esclavizado. Ándale, ¿sabes qué? A la pareja. Parejas que dicen, ¿sabes qué? Quiero salir o quiero ir con mis amigas. O sea, cosas tan pendejas, pero dicen, no se va a enojar y ahí voy a tener. Entonces, como se enoja, tengo ¿Sabes qué miedo es de lo no irónico? hacerlo. A mí se me hace muy irónico porque sí, yo me lo he cachado miles de veces. ¿A quién? A mí, Ok. la parte de pedimos que nuestras personas, bueno, que todos los de alrededor, ¿no? Parejas a lo mejor, sean honestas y cuando son honestas nos dan muchísimo coraje. O sea, la parte de, oye, no quiero estar ya contigo. O sea, no me refiero como, ay, este vaso se pasa de aquí. No. O sea, siempre estamos como pidiendo la honestidad y en el momento en que llegan a ser honestos con algo que a lo mejor no esperamos, Ándale. ¿no? No nos gusta y nos enoja muchísimo. Entonces, ¿qué empieza a hacer la otra parte? Pues es, oye, pues mejor no digo las cosas, me las guardo para evitar a lo mejor conflictos o demás. Pero ahí yo creo que también es importante hacerte responsable de tus propias emociones. Si tú personalmente decides callarte porque el otro se enoja, pues ahí No, ahí es responsabilidad de los es dos, decir, ¿no? y ese punto es, pues tú decidiste hacerlo, ¿por qué razón? O sea, te da miedo que el otro se enoje. Pero, por Pero ejemplo, también la ese es parte de un miedo, enojarte, o sea, es como yo, que sí, no soy así como... Pero bueno, a mí me dicen, una ¿sabes qué? santita. Vamos empezando una relación. Amorosa. No, diciéndonos la verdad. Ah, sí. Todos empiezan a... Eso es chingón. Ya dijiste. Yo nada más Digo, quiero la verdad. y bueno, también en el rango de decir la verdad sin también ser grosero. Sí, sin, una o cosa sea, es decir la verdad y no, otra ser cosa es ser pendejo, grosero. o sea, también decir, pues te dije la verdad, no, o sea, Sí. siendo honestos, Te ves siendo fea, honestos, ¿no? pides honestidad y ahí va la honestidad, ¿no? Y en el momento que dices, ¿sabes qué? No, me siento mal, o no me siento bien, fíjate que hay... Ay, pero ¿cómo te sientes mal? Revienta, y tú así dices, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Por el miedo. Sí. Claro. Otro de los miedos muy bonitos es el que un hombre o una mujer no decida terminar una relación por miedo. Por ese miedo a estar sola, por ese miedo a estar solo, por ese miedo a no volver a vivir lo que se vivió en una infancia. O por creencias. No, todo, o sea, todo. Pero imagínate, ¿cuántos años la gente ha permanecido con una pareja la cual ya ni siquiera quiere? O sea, Ya no hay esa lo cosa. Pero es algo siente que y conoces. estar...
Sí, no, pues sí, Por eso estás ahí. No, y por las ¿Pero por qué? ideas de que es un matrimonio. Ahora, ¿cómo se rompe? ¿Cómo rompes un Es que miedo eso, o sea, incrustado como el tuétano? ¿Cómo le puedes hacer, sabes qué, para que se libere? consciente. Me imagino que para una persona que está afuera y lo ve, entrar a ese tema es muy delicado y solo pocas personas lo pueden hacer. Si no te das cuenta tú o no quieres tú reconocerlo, está muy cañón salir. Es como cuando traes una adicción. Sí, claro. Como el cigarro. Es costumbre. Déjame, sí me chingo, pero déjame, ¿no? Es costumbre. Pero cuando ya te das cuenta y dices, es que sí, ya no soporto a esta persona o ya no quiero, ¿cómo le hago? Es que no es como una varita mágica que te digan, No, haces esto claro, ya. claro. Yo creo que la verdad es un trabajo de conciencia bien fuerte, porque el problema es que no somos conscientes de nuestros miedos. Le ponemos 1000 pretextos, incluso empezamos a culpar a los demás de las situaciones que pasan cuando somos nosotros el que está propiciándolo por el miedo, ¿no? Jala, a Y ver. por la misma relación de pareja, ¿no? Pues es que yo me quedo porque es que me quiere. Ajá. Por eso me quedo. Por eso Pero me pues pega. en realidad es, pero en realidad el miedo Por es eso uno me de pega, tu soledad, porque me quiere. No te quedas por él, sino te quedas por ti porque tienes miedo. Entonces es una Pero le mezcla echas la culpa a la otra Exacto, persona. porque nos Ok. cuesta ver el miedo, la verdad. Y te aseguro que si nos preguntas a todos, te van a decir el miedo que identificaron y tenemos otros 10 escondidos Es que tal yo vez estoy no aquí, hemos dado cuenta. yo estoy aquí por mis hijos. Así. Ajá, claro. Te pones 1000 pretextos y 1000 justificaciones para verlo, pero yo creo que el primer paso, una vez que eres consciente, ahora sí ya empieza bien. Haz cuenta que abres la puertita como para meterte de lleno a ver todo lo que hay ahí adentro. A Ok. mi parecer, creo que la primera parte es identificar si el miedo de dónde proviene. ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿te lo pusiste tú por qué experiencia? ¿O qué es lo que te da miedo O específicamente? aparte ni siquiera a lo mejor lo notas, como Es decir. que ese es el Conciencia, ¿no? problema. La conciencia. La conciencia yo creo que es la base de la situación. Sí. Ahora, me dicen aquí, se me fue el aire al recordar el temazcal, mi miedo favorito. Ve, no soy la única. Así dice, mi miedo favorito que le escucho a la gente es no estoy listo. Para mí el miedo en muchas ocasiones es mi amigo, como lo decíamos. Ajá. Antes de exponerte ante una experiencia nueva es cuando te hace aliado el miedo. Claro, sí, sí. Pero nos dice miedo al cambio. Uy, eso es más, yo Por creo que es más pensar, común. sí, no, por pensar que no puedes, pero yo creo que ya es condición humana la resistencia a veces al cambio, ¿no? Sí. Digo, ya cuando trabajas, por ejemplo, en una electrónica, una manufacturera, te acostumbras porque te acostumbras. Uno mismo se bloquea con pensamientos negativos. Sí. Dice Fer, meditación, escuchar cosas positivas y dejar a un lado lo que nos produce pensamientos negativos, incluido personas. Ese es una clave. Cuando tienes una persona que te está taladrando el miedo de, Persona ya es tóxica. que no puedes. Es más, hasta tu misma familia cuando te dice, Nora, si es un buen muchacho, ¿Qué vas a hacer sola? quédate con él. ¿Qué Quédate, pasó? ¿Qué vas a no hacer te sola? muevas. Entonces empieza el taca, 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 taca. Imagínate, tus pilares te están diciendo, jódete. O sea, pues dices, pues me quedo, es un Claro. buen muchacho. Pero digo, ellos no están en la relación, ellos no le lavan los calzones, ellos no están en la Y ellos peda. tienen otros miedos, están hablando a través de otros miedos. Así de como les va en la También eso es feria, ¿no? identificar. Como les va No, en o la incluso feria. porque no quiero que mi hija quede sola a esta edad. O sea, porque yo tengo miedo a que las mujeres a esta edad que se quedan solas, ya no tienen pareja nunca, ¿no? Y sí es Entonces cierto. son un montón de Ay. miedos que cada quien trae Aguas, cargando. Aguas, se te va Por el eso no avión, se separen se nunca. te va el tren y tú con tus cosas. Sí. Por ejemplo, yo mi separación es ese tema fuerte que yo viví emocionalmente hace 6 años y sí fue como un despertar para mí. Yo puedo decir que en ese momento no veía muchísimas cosas, tanto buenas No, pues es- como no tan Ajá. buenas, ¿sabes? Estás como muy en la rutina, muy enfocada en trabajo, cosas, logros, demás, que la verdad es que no llegas como a ver un poquito más, o por lo menos ese es mi caso, ¿no? Claro. Vamos a ver desde el desestrés lo que nos están compartiendo. Ay, es que sí. Nos dice, mi miedo favorito, ya lo dijo, Tania Moreno Juárez, miedo a perder el control. Ay, güey. Uy, yo Y- creo que ese es el más fuerte. Y el Es encierro, bien y el difícil. encierro nos ha enseñado a tener que enfrentarlo, sí. 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 Hay incertidumbre. Viene de... Karina Kaushelli, el peor miedo es el que no te deja ser lo que te hace feliz. Casi. Hay que atreverse a vencer los miedos porque son tuyos. Y solo vos podéis decir sobre ellos. Ay. Claro. Y por ejemplo, Talia dice, claro, ¿desde dónde está? Solo que es. Ahí nos dice, imagínense, o sea, imagínate el miedo a perder el control. Y fíjate que es una... Yo creo que ese es uno de los más, el principal, el que tú decías que te ancla, aunque no estemos tan conscientes, es miedo a perder el control.
Y cuando no lo perdemos es cuando las cosas mágicas aparecen. Okay. Digo, más bien, cuando lo perdemos... Es cuando... Cuando sueltas el control. Cuando sueltas el control, empiezan a llegar cosas que no te esperas, sorpresas, te dejas ser, apagas tu mente de todos tus pensamientos y nada más te dejas ser y sientes como otras emociones, magia, y te abres como a todas las posibilidades, ¿sabes? Bueno, voy a dejar de controlar. Voy a dejar de querer lo que yo quiero, porque también hacemos mucho eso, de yo quiero esto, y sabes, pero eso es control. Sí. Oye, yo quiero esto porque hasta ahorita eso es lo que yo conozco, que existe. Así es. ¿Sabes? O incluso a veces creo que también empezamos a controlar mucho quien creemos que somos, o sea, nuestra personalidad. También. No, es que no voy a hacer eso porque no me gusta, o sea, nunca me ha gustado. Y no te das la oportunidad de darte cuenta que pues eres una persona en constante cambio y lo que te gustaba ayer puede que mañana ya no, y así de sencillo. Entonces, creo que a veces nos encarcelamos tanto en nosotros mismos que es bien difícil darte cuenta que a veces pues simplemente hay que dejar ir y ya. O al revés, dijiste que eras algo y es como ya no voy a decir que soy todo lo contrario y te quieres como quedar en ese... encarcelar de nuevo en otra, o sea... Totalmente. O lo que no es social o políticamente, culturalmente correcto. Uy, Los sí. tabúes, como dice César, ¿Qué tabúes? Ejemplos. Bueno, por ejemplo, algo que no está socialmente bien, los divorciados, ¿no? O sea, ya eres divorciado y a mí me ha tocado, cuando estás separado, tus amigos, o sea, los amigos de sociedad, los que te aceptaban muy bien, ¿no? Bueno, los que te aceptaban muy bien y todo, ya no te aceptan, te ven mal, eres el... Claro. Y te van a ver, tanto hombres como mujeres, como, ¿sabes qué? Me va a querer tumbar a mi esposa o a mi esposo. Uy, y te eso sí dices, es güey, fuerte. Seguro ya anda atrás. o sea, en tu rancho, para empezar, ni pelaría a tu esposa, o a tu esposo, o sea, dependiendo del caso. Claro. Pero en ese momento ya te encajona, ¿no? Entonces, ese tipo de Nos tabú social o culturalmente. Sí, claro. Bueno, pero ya empiezas a ver ese tipo de cosas en la sociedad y es así como, o sea, también... Eso, la parte de sexualidad, muchísimo. Uy, esa está, sí. La tenemos como culturalmente, ancestros y demás, Adán y Eva. O sea, desde la religión católica, todas las religiones es como, es un pecado, es el infierno, exclusividad a una persona toda tu vida, ¿sabes? Sí, claro. Y eso hace que no logremos como disfrutar, pues simplemente eso, totalmente. Sí, los estatus maritales, el no tener hijos, tener hacerse un hijos. tatuaje. No, es que si te haces un tatuaje te estás marcando para la bestia. Esa es la marca de la bestia. Es el diablo. Es el diablo y ya, ¿por qué? Porque anteriormente a los sacerdotes que no eran judíos, me parece, se tatuaban y esas eran las marcas de ellos y por eso se estigmatizó y ya lleva 1000 años y por eso los tatuajes en las religiones muy ortodoxas, por así decirlo, es el diablo, es la marca de Satanás. Igual, digo, y no nomás eso, también la cultura es, ese güey está tatuado, ¿Estás de acuerdo que los que lo dicen, muy profundamente de ellos lo desearían? No, claro, mira, yo conozco... O sea, es como esta parte de... Yo conozco gente que juzga muy fuerte a los que fuman marihuana, por ejemplo. Los juzgan y le dicen el pinche marihuano callejero, etcétera. Y en su casa tienen ribotril, clonazepam, güey, eso está peor, o sea, eso viene de la heroína, carnal. Pero es que yo no fumo. Pero entonces... si no, yo nomás me tomo mis pastillitas para dormir. Bueno, para el alcoholismo y acá toda la onda, pero... Ya es diferente. Un tequilita y una de clonazepam. Uy, sí, vámonos a dormir. Y eso es bueno, ¿no? No, eso sí es bueno, eso es correcto. Es que correcto, culturalmente ¿no? está mal visto al momento. Así es. Entonces, pero yo creo que ya está cambiando poco a poco, ¿eh? La verdad es que yo creo que la sociedad va moviéndose. Yo creo que ahorita, por ejemplo, las personas tatuadas no creo que ahorita ya estén vistas de esa manera. No, sí, como no. Porque yo trabajo, bueno, depende en qué industrias trabajes, ¿no? Pero en algunas, por ejemplo, antes, o incluso en qué regiones. En la ciudad, por ejemplo, te puedo decir, en la ciudad que yo vivía, ahí es como mucho más manufacturero. Y allá sí o sea, para que alguien entre a trabajar ahí, en algunas hasta te encueran para ver que no tengan ningún tatuaje, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, yo me vine a esta ciudad y he trabajado con diferentes industrias y muchas ya no te dicen nada. Creo que también poco a poco la cultura va cambiando. Y también es como que entender que la cultura se hace por las individualidades. Y si tú sigues diciendo, y como que
perpetuando un estereotipo, de alguna manera, incluso en burla o así, de alguna manera se sigue perpetuando para tus hijos. Sí, es como cambiar nosotros, ¿no? Exactamente, creo que como cuando hablamos de la cultura como un ente así extraño y ajeno, se nos olvida que la cultura somos nosotros. Pero creo que sí es importante. Yo si hubiera sabido esto que sé desde niña, otro rollo hubiera, o sea, sé que otro cambio hubiera sido, ¿no? Y el primero es, todo lo que te dicen tiene que ver más con la persona que contigo. De hecho, claro. Desde ahí, sí. Ah, sí, cuando la avientas, sí, cuando te dicen algo dicen, hola, proyección, ¿no? Pero si lo hubiéramos sabido desde niños, a lo mejor, o sea, la parte de, oye, todo, no tomarte las cosas personales. Y eso no nos lo enseñan en la escuela ni en ningún lado, ni tus ¿sabes? papás. Nadie. Creo que sí es súper importante todos estos temas y por eso como que me he apasionado mucho en eso, porque yo con mis hijos que tienen 6 y 3 años, sí. O sea, ya ellos mismos me lo recuerdan, ¿sabes? Claro. Porque se me olvida y es como de, gracias, ¿no? Sí, yo creo que viene desde nosotros enseñarle a nuestros hijos a que venzan sus miedos. Y identificarlos, exactamente, conscientemente. Sí, ¿sabes qué? No, y que son ellos, o sea, la verdad es que yo también creo que nosotros atraemos muchísimas cosas y no nos damos cuenta de eso. Por eso las historias se repiten, ¿no les ha pasado? De que viven algo similar, algo similar. Y es que siguen llegando a las mismas, yo creo que... Y son las mismas creencias, los mismos pensamientos, las mismas emociones. Es que yo creo que siempre vas a ir al lugar que te resulta conocido. El problema es que si lo conocido es algo negativo, pues vas a seguir en esa misma ola, ¿no? Claro. Es por eso la gente que le cuesta mucho a veces salir de una tristeza, ¿no? Muy grande. Y se sale de una y casualmente vuelve a caer en una situación que le da la misma tristeza. Porque es algo que conoces, es una emoción que tu cuerpo ya ubica. Entonces... pues te vas a lo conocido, no, y el ego, sea negativo. El ego le da miedo y regresa. Claro, eso, memoria muscular, memoria... emocional también, o sea, llegas a las mismas situaciones porque te es conocido. O sea, es algo que ya sabes manejar. Aquí voy a sufrir. Pero lo conozco. Pero ya sabes qué es. Ahí voy, no me como gorda en tobogán. Incluso... y nada más es otro nombre, es otra situación. Pero lo mismo. Y aparte hasta tú misma te dices, ya sabía que esto me iba a pasar. Pues sí, porque lo estás porque no buscando. son ellos, porque eres tú quien estás atrayendo, ¿sabes? Sí, claro. Yo por eso digo, señores, si así es acerca de esos miedos, trabajenlos porque las facturas se van a ir cobrando a la siguiente generación o a la siguiente pareja. Lo que no le hiciste, lo que no pudiste hacerle. Ese es otro muy interesante, no sé cuánto tiempo llevemos. O sea, todos esos miedos que tú no superes, que yo no supere, se los voy a pasar a mis generaciones y se la voy a... O sea, imagínate los secretos del árbol genealógico. Y es, sí. Pero para quienes trabajan en constelaciones familiares. Yo les enseño a mis hijos a que tengan ese miedo y la factura, todo lo que no pude yo arreglar con esta persona y que no lo estoy arreglando simplemente nada más, sí, te termino y voy con otra persona... La factura de todas esas cosas que no cobré, se las va a cobrar a ella. Y aparte, digo, a la nueva pareja, o sea, la nueva pareja, ¿no? Sí. Y a mis hijos. Entonces, si no trabajas todo lo que viviste en su momento, si no lo sanas, si esos miedos de me va a dejar, me va a hacer, me va a hacer, y no, también, si tú entras en una relación también con todos esos miedos, con todas las cosas sin trabajarlas, pues pobrecita de la siguiente pareja, ¿no? O sea, por más diferente que pudo haber sido, estás condicionando y condenando la relación a que sea como fue. Digo que nunca somos perfectos tampoco. Y pues tus hijos, eres el ejemplo. No, claro. Mira, tú tienes tu mochila, yo tengo la mía. Sí. Y si son compatibles, pues chingón, se arma el recreo, ¿no? Pero si no, están dispuestos a trabajar en las mochilas de cada uno. O sea, si tú traes la tuya, pero yo tengo la mía, déjala recto. Ándale, o ¿sabes qué? Llego y no soy, te digo, esta es mi mochila. Sí, así está, mira, esta es mi mochila, tú traes la tuya, la aceptas, Simón, vamos. Y no después a los 15 días dices, ya no me gustó tu mochila, ¿no? Así son, de ojetes. Así son. No, ya sabías. Ya sabías, te voy a aventar. Ahora resulta, no sé. Yo pensé que iba a cambiar. No es cierto. Sí, o sea, ¿para qué dices? O sea, ¿para qué dices que sí y no? No, y aparte de tomarte 100% responsabilidad. Y también y estar consciente que vas adquiriendo nuevas cosas en tu mochila conforme vas avanzando. O sea, no porque llegues con una pareja y digas, yo traigo estos miedos, ya se acabaron tus miedos y ya no van a agregarse más. No, es probable que conforme sigan yendo lleguen más. Sí, yo también tenía como esta creencia de algún día llegaré como en paz, estar zen, así, como relajada. Y no funciona así.
el cuento de hadas del príncipe y la princesa, ¿sabes? Y es como, no, ¿verdad? No le quitemos la ilusión. ¡Qué padre! Walt Disney, chinga tu madre. Las novelas y demás. Y que Rosa de Guadalupe. Que porque nos encanta el drama. Aviéntame el airecito. Ay, siguen pasando eso. ¿No? ¿Qué? La Rosa de Guadalupe. Claro, la rosa, mi Rosa de Guadalupe, déjenmela en paz. Hay que aceptar que también nos encanta el drama. O sea, también es otro punto. Es como la parte de siempre. Les encanta el drama. También a los hombres. Digo, es que o sea, creo que a se mí pueda no. generalizar. Hay hombres y hay mujeres que les gusta el drama. Sí, no es como La telenovela. Hay hombres y hay mujeres. Creo que de los Sí, dos. no todos. No hay que generalizar, obviamente. Sí, no. Pero yo también llegó a un punto donde yo acepté que sí me gustaba el drama, por ejemplo. Me quejaba mucho cuando lo veía externamente, pero también era de tienes que aceptarlo. No puedes cambiar algo que no aceptas que tienes. No sé si me explico. Es que ese es el punto, la conciencia es la clave. Es la clave, sí, Cuando totalmente. empiezas a ser consciente, Mira, ser consciente y aceptar lo que tienes, ¿no? Porque digo, ya hombre, o sea, el que dirán, es que van a decir que acepté ser esto, no simplemente estar aquí y decir, ¿sabes qué? Soy humano, tengo errores, tengo miedos, estos son mis miedos. Claro. Hay otra gente que digo, ay, hijo, mira, ya está diciendo esas cosas, ay, no, guácala, yo no tengo, güey, tú eres la persona con más pedos en el mundo, simplemente por tener una careta y un escudo. Pero Aquí es que no estamos es culpa de abriéndonos. nadie. También O sea, nos dicen lo de que es Ajá. perfecto, que es el niño bueno, Claro. la niña buena desde niña, y que con eso vas teniendo en la cabeza y te vas dando una idea y somos súper exigentes, y creo que es cuando más nos limitamos. Pero es ¿no? esa presión social la que no te permite ser tú mismo. Es más, yo voy Sí. no a lo que la sociedad ve bien, sino a que tú seas tú mismo, que tú puedas ser feliz siendo eso, obviamente sin dañar a terceros, digo, si ya estoy intrincados, claro. no, sino sin dañar a terceros, que tú puedas fluir y generarte y ser tú mismo y escuchar tus pinches palabras y ejecutarlas, porque se escuchan bien bonito cuando las sabes, pero no las haces. Ah, exactamente, también eso ¿verdad? pasa bastante. Sí. Eso también pasa bastante. Ahí va. Es que es práctica de aventé una pelota para arriba. Es que es práctica de todos los días, no es así, Así como es. nada más de, ay, ya se cambió todo. Es estar viendo y estar observándonos constantemente todos los días, ¿no? Sí, Entonces- Y si la riegas también está mal hasta eso. Oye, yo tengo esta conciencia, no, yo ya tengo que ser así, toda zen. Y es claro que no, tampoco. Que tengas la El equilibrio, libertad. el- O sea, además, que tengas la libertad de equivocarte. También, ¿Sabes eso es una liberación. Libérate, ese es un miedo también, También. de, me voy a El equivocar. error. Suéltalo, por equivocaciones la gente aprende. Claro. claro. No quieras ser perfecto para hacer algo y decir, bueno, es que primero tengo que ser perfecto, me tengo que preparar conforme la marcha. Y esos errores te van a enseñar más que cursos. Las experiencias. Sí, claro. Así Totalmente. sea buena o mala, simplemente aprende, toma de ellas para que saques algo bueno. Y bueno, ya que tengas identificado, ¿cuál es su miedo, señora, señor? Si ya tiene usted identificado ese miedo que lo tiene atrapado y tiene esa conciencia, Y si no lo percibes, lo puedes ver en el alrededor. lo que Sí, te las choca, te situaciones checa. que- las situaciones que llegan a- Es básico, ¿eh? Si no lo percibes, porque el 95% de las cosas no la percibimos, Va. pero si quieres identificarlo, pues ve lo que observas O alrededor. las situaciones que llegan a ti casualmente. O Se la, repiten. que no son casuales, Ajá, ¿estás que de son acuerdo? tuyas, O sea, es ajá. como, oye, yo veo que esta persona se muere de miedo en esto, cuestiónatelo. Ándale. o las Mira, pruebas, identifiqué ¿eh? que él tiene un miedo a Ajá, esto. ¿no? exactamente. Mira, tú no puedes Exactamente. identificar algo que no tienes. Exactamente, por eso No, todo no, lo tienes tú, ¿sabes? No tengo pedos, pero para aventar para Pero también creo que es entender las situaciones que llegan a ti siempre como una opción de aprendizaje. Entonces, si siempre me están llegando a mí, por ejemplo, no sé, situaciones en las que todas las cosas se salen de mi control. Es que siempre me pasa esto, siempre estoy bien y al final las cosas se salen. Bueno, entonces a lo mejor es una oportunidad para que tú aprendas a dejar ese miedo de tener el control, ¿no? Identificar qué situaciones están repitiendo para ver qué es. O los que siempre tienen un novio infiel, ¿no? O una pareja infiel. Bueno, a lo mejor yo tengo una situación de un miedo al control también, o sea, que quiero que las cosas sean tal cual así, o a la Yo tengo un confianza. tema ahí de qué platicar. O tengo miedo a confiar en los demás, ¿no? Entonces se me siguen presentando estas oportunidades para que yo pueda aprender a dejar ir este miedo. Y se me siguen presentando nuevos maestros y nuevas opciones para aprender, ok, tengo que aprender a confiar en los demás, ¿no? O a no confiar de más. O sea, es como entender ese equilibrio y ver en todo Conocerte. lo que te llega. Y ser también honesta contigo. Claro, y muy o crítico contigo con lo que mismo. te está pasando y entender, a ver, ¿por qué me llegó esto? ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué necesito aprender? ¿Cuál A es mi veces, responsabilidad? a veces nosotros mismos lo estamos haciendo y no estamos conscientes tampoco de eso, ¿sabes? Muchísimas. Qué Entonces, fuerte, carnal.
Estimado de producción, ¿nos pudiera leer los comentarios de acá, de la cámara 2, por favor? Bajarle poquito a la cámara 2 mientras. Dice, un saludo a Juan Carlos Guerra, compadrito, saludos. Guillermo Navarro, un saludo. Dice Michael, la vida es un baile, te equivocas en el transcurso en busca de la perfección. Pues sí, cuando la buscas es muy gratificante ver los aciertos y los errores. Pero nunca duran tanto. Pero ¿qué es también qué es la perfección para cada uno? Así ¿no? es. Bueno, ¿y hacia dónde quieres llegar? ¿No? Yo simplemente hablo del miedo que me paraliza hacer algo que a mí me causa una felicidad, un crecimiento personal. Experimentar algo desconocido, a lo mejor. Ándale, experimentar algo conocido. Desconocido. O conocido. Ah, o conocido. O sea, también, porque dices, claro. ¿sabes qué? Cada vez que hago esto, sí. ¿sabes qué, carnal? Haz las cosas diferente. Claro. Ya le intentaste. De una manera. O sea, de una manera y de otra manera algo estás haciendo que no esté, ya sea laboral, negocio, sentimental, familiar. El miedo a soltar a los papás, también. Por ejemplo, en mi caso era mi papá, muy apegado a mí y todo, y cualquier cosa, y llegó un momento que dices que ya. Yo creo que no tienes tanto miedo a soltar la imagen de alguien, sino la emoción que hay detrás de eso. Sí, no, el power que te da, o sea, el sentimiento que te da, el que esa imagen o eso desaparezca, se vaya, ¿sabes? Es como la base de las traes, o sea, que sabías que podías correr y ahí estabas seguro, cualquier cosa pasara. Sí. O sea, lo mismo, entonces lo sueltas y dices, y el dolor también, el dolor que te va a producir ese momento inicial. El dolor yo creo que es inevitable. El sufrimiento yo creo que sí es una decisión y lo decidimos. O sea, el sufrimiento lo veo más como el tiempo que... Y la manera en que vives el dolor. ¿De qué manera, así de rápido, qué manera paras el sufrimiento? Ok, hay una situación, pasó algo, te duele. ¿Cómo le haces para parar el sufrimiento? Híjole, ¿el sufrimiento o el dolor? No, el dolor lo vas a sentir, pero ¿cómo es? El sufrimiento ya es así como, la herida, ¿no? Eso es una decisión tuya, que si es como, déjame ver los videos, ¿sí? ¿Sabes? Claro. O sea, es como, ¿qué tanto estás decidiendo tú sufrir? Porque al final lo estamos haciendo. ¿Tenemos un mensaje, señor de la producción? Nada más conocerse a sí mismo. Dice ahí, a ver, Jorge Pelcastre dice... Exacto, el miedo de expresarse, ¿cuál es? Exacto, el miedo de expresarte a tal cual eres con tus gustos y rechacen tu modo de pensar. El miedo al rechazo. Muchas gracias, él es la reata del desestrés. Luego lo pasamos al tanguita, así, chingón. El sufrimiento dura lo que tú decidas. Sí, o sea, esa es una frase tan bonita, de dientes para afuera. Tan fácil, híjole, sí, ¿no? tan fácil. Pero hay cosas dura. que sí tenemos como desde años, que ni siquiera estamos conscientes de ello y que ahí están y nos alteran e influyen en nuestra vida, ¿sabes? Es estar muy consciente, como dijo Cristi. Yo creo que la conciencia de eres tú, no es el exterior, es número uno. Ajá. Porque si siempre estás viendo al exterior, pues siempre estás rechazando algo que tú tienes. Siempre estás rechazando como algo que tú tienes, ¿sabes? Sí, si siempre sigues culpando a los otros. No, sí. Si sigues culpando a los demás, me siento. Perdón, O sea, aquí producción. Estás rechazando algo que tú tienes y mientras lo rechaces, pues no puedes aceptar algo y si no lo aceptas, no lo cambias. Y la verdad es difícil, o sea, también creo que parte importante de un proceso de crecimiento, cualquiera que sea, es ser muy compasivo contigo y entender que sí es fuerte y no es fácil no es rápido. No. O sea, no es un proceso que digas, ya soy consciente del miedo, mañana se me quita. No. O sea, es un proceso que va a tardar y tienes que ser compasivo y entender eso, que es un proceso y que probablemente lo sigas viviendo toda tu vida. Pero mientras sigas trabajando en él, estás en un avance. Muy bien. Cristi, ¿con qué te gustaría cerrar el programa? Pues con esto, que la conciencia es la clave, que todos tenemos miedo. Totalmente de Que acuerdo. todos vamos a seguir adquiriendo miedos. Y que yo creo que la base es identificarlos y también identificar de dónde provienen. Cuáles son tuyos y cuáles puedes ir dejando ir de manera más sencilla porque no te corresponden, porque no se basan en ningún imaginario, ni siquiera que hayas construido tú. Sí. Nora, ¿con qué te gustaría cerrar? Yo, punto fundamental a mi experiencia no es el exterior, o sea, eres tú totalmente, y si realmente quieres ver cambios, en lugar de observar el exterior, empecemos por
observarnos a nosotros mismos, porque creo que pensamientos son muy poderosos, creencias, emociones, y todo está influyendo constantemente en nuestras vidas sin ni siquiera estar conscientes. Si quieren estar conscientes, vean lo que el exterior les muestra. Eso es punto primordial y básico para empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. Claro. Y qué significa algo, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, y es como la conciencia y cuestionarnos a nosotros mismos, expulsar emociones, es básico. Muy bien, muy bien. Y yo finalmente creo que muchos de los miedos que tenemos antes de hacer algo que nos va a llenar o tenemos como sueño, es una oportunidad que nos da, es un indicativo que se nos está dando para que hagamos, para que logremos, para que demos un escalón arriba, que lo aprovechemos como algo bueno. Y como dijeron, conciencia, responsabilidad, y darle para adelante. No me queda más que agradecerles. Cristi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. También los miedos se trabajan mediante yoga, ejercicios, es muy fuerte. Ana Cris Yoga, pueden seguirme en mis redes sociales, Ana Cris Yoga y Habitación Consciente, que también es un nuevo proyecto. Nora, bueno, en mis redes no tengo mucha información, voy a empezar a compartir de todo este tema, y es Noralensi Cantú. Ahí me pueden encontrar en cualquier red. Y pues ya saben, se los agradecemos muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros en un programa de Radio El Desestrés. Y espero verlos el próximo lunes a las 8 con más temas, más programa y más invitados. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias. Ah, caray. Javier, por favor, no vayas a decir algo que no se deba. No le interesa los comentarios.